Hola, hola, muy buenas noches para todos. Ya me gozan algunos pacientes cuando van a mi consulta y me dicen, qué rico, porque repito mucho esa expresión. Me encanta manifestar ese qué rico, porque en ese qué rico hay una manera siempre de sorprenderme, de gozar con cada cosa. Y la verdad es que le pido a Dios que conserve en mí siempre ese proceso de gozar, de disfrutar con cada momento, con cada instante. Así que qué rico que estemos aquí, qué rico. Esta es una manera de compartir tantísimas cosas, compartir momentos inolvidables, compartir historias, y por eso nunca podemos dejar de sorprendernos. Ese fue el título que elegimos para hoy, nunca dejes de sorprenderte, porque es algo bello. Realmente cuando estamos generando sorpresas continuamente, estamos permitiendo que la vida continúe, pero que continúe como esa historia por descifrar, y que nos invita a que cada uno de nosotros esté aportando lo mejor de sí. Hablar de la sorpresa implica también hablar de lo que se conoce como las 6 emociones básicas. La sorpresa es una de ellas, la alegría, el miedo, la tristeza, la rabia y el asco. Esas 6 emociones son las que se han considerado las 6 emociones básicas. Repito, sorpresa, alegría, miedo, tristeza, rabia o ira y asco. Estas emociones entonces siempre nos están rondando, siempre están cerca nuestro, y siempre tenemos que empezar a comprender lo que hay detrás de todo eso. Aprovecho entonces, antes de que continuemos, para darle un saludo a la gente que se conecta con nosotros, a María Mercedes, a Pavamos, a Angisica, a Mónica Montoya, a Gloria Cadavid, a Luz María Plata, a Marta Elena Pérez, qué rico verte por aquí, Dania Rura, Carlos Bienes Raíces, Carlos Humberto, Dios mío, le estaba diciendo yo Carlos Humberto por decir Carlos Armando hace estos días, y en estos días que volví, escuché, me doy cuenta que te estaba llamando de otra manera, pero bueno, lapsus que pasan por ahí. Pati, Dania Rula, María Teresa, Gearango, Ceci Pins. Bueno, saludos muy especiales para todos ustedes. Meduque, Luisa Fernanda, Daniel Trujillo, un abrazo gigante, Irma Aguilera, Molly, Leticia Garzón. Bueno, tenemos mucha gente hoy conectada, qué rico. Yo pensaba que hoy, por ser festivo, poca gente se iba a conectar, pero bueno. Liney, Irma Aguilera, Erazo Ángela, Jenny. Bueno, saludos a todos ustedes y, como les digo, rico que estemos aquí. Entonces les decía, nunca dejemos de sorprendernos. Definamos un poco qué es la sorpresa. La sorpresa es una emoción de muy breve duración, porque generalmente desaparece con otra emoción que le sigue. Pero esa sorpresa, a pesar de ser de breve duración, logra generar circunstancias específicas. Por ejemplo, la sorpresa siempre suele ser inesperada, repentina, y digamos que guarda algo ahí como de novedoso, y por eso es tan llamativo, porque lo novedoso siempre nos está invitando a wow, ¿esto qué fue? Y ese wow, esa expresión nos está antecediendo a otras emociones, y como la expectativa por todo lo inesperado. A veces hay cierto grado de inocencia en la sorpresa, por eso ponía la foto de la niña allí con esa cara de sorpresa en la invitación, y por supuesto mucho de entusiasmo, y ese es uno de los propósitos fundamentales de recordarnos que no debemos separarnos ni aislarnos de la sorpresa o de esa capacidad de sorprendernos. Novedades, eso implica volver a ser niños, y volver a ser niños es volver a conectarnos con el que más se sorprende de todos los que nos están rodeando. ¿Qué pasa en un niño cuando tiene una sorpresa? Lo primero, el brillo infinito de sus ojos, la sonrisa, por supuesto se altera también la respiración en esa, sí, y de esa manera empieza a generarse una especie de iluminación interior. Hemos dicho que cuando nos sorprendemos, penetran haces de luz más profundo a través de nuestra mirada, y eso va a desencadenar todo un proceso fisiológico de sensación de, generalmente, bienestar, porque se liberan dopamina, serotonina y otra serie de moléculas que nos invitan a valorar
y a ser muchísimo más sensibles, pero desde la alegría, desde la alegría. Esa alegría tiene que ocupar un lugar preponderante en todas nuestras emociones, en cada momento, en cada instante, y deberíamos llevarla siempre como nuestro principal equipaje. Cuando la alegría está presente, significa estamos de corazón, y por eso digo presente. Esa alegría casi es sinónimo de estar en ese tiempo intermedio entre el pasado y el futuro, pero que es el ahora y el aquí. Por eso entonces, ojo a esto, porque si no estamos presentes y estamos viviendo, por ejemplo, cosas del pasado, estamos enfermándonos de centros de energía que estuvieron conectados con ese pasado y allá se había quedado la atención. Si esa atención se quedó en un momento pasado, toda la fisiología empieza a alterarse. Por eso hemos dicho, la vida es simplemente procesamiento de la luz, y cuando esa luz es vivida en presente, es vivida desde el corazón, es vivida desde los órdenes del amor, esa luz está haciendo absolutas maravillas, pero más aún empieza a hacer una cosa que a mí me parece absolutamente sorprendente, y es que la gente empieza a irradiar una aura electromagnética, un campo electromagnético suficientemente intenso como para que la gente te vea literalmente brillar, y ese brillo se contagia. Por eso en nosotros está la responsabilidad, la habilidad para responder, de proyectar ese brillo en otros. Si tú estás brillando, es muy probable que lo que hay a tu alrededor, que por alguna circunstancia estaba opaco, empiece a recuperar ese brillo. Es más o menos lo que ocurre cuando conversamos con una planta como la que hay atrás. Cuando conversamos realmente es literal, las plantas se van volviendo muy hermosas, se van poniendo realmente preciosas, y esa luz es como si encendiera el fuego interior, ese fuego interior que nos invita a estar transmutando. Ayer colocaba en una pequeña historia porque me quedé absolutamente embelesado, y esa es la sorpresa. Viendo el fuego de la chimenea, estaba en la casita de campo tomándome un vinito blanco, me encanta el vino blanco de vez en cuando, y lo cierto es que mientras me tomaba ese vinito y observaba el fuego, yo decía, es maravilloso cuánto está ocurriendo, cuántos fotones están desprendiéndose en este momento, cuánto captura nuestra atención ese fuego, cuánto nos invita a que empecemos a transmutar y posiblemente a modificar emociones que no son adecuadas para que podamos, insisto, contagiar otro tipo de cosas. La sorpresa cuando la vivimos de manera real regula inclusive el latido cardíaco. Es increíble, pero en un momento como la sorpresa, cuando hacemos esto, inmediatamente se baja la frecuencia cardíaca, hay más emoción, pero en ese momento, como inspiramos profundamente, entonces se baja la frecuencia cardíaca y empezamos a oxigenar muchísimo mejor todos nuestros tejidos. Si estuviéramos guardando esa capacidad de sorprendernos continuamente, mantendríamos activo nuestro sistema parasimpático, que es el que nos relaja, el que nos invita a seguir, pero a seguir desde la dicha, desde la confianza, desde la alegría, desde el amor profundo por todo lo que nos rodea, y desde esa capacidad de brillar a través de esos ojos y a través de la expresión inclusive verbal o aún de los gestos no verbales, hacer muchísimas cosas que están haciendo que ese entorno empiece a contagiarse, como espero que ahora mismo esté ocurriendo con ustedes. Recuerden que cuando hacemos esto, inmediatamente el pulmón se está expandiendo, y esto empieza a regular esa conexión que hay entre el pulmón y el riñón, y por eso también, recordemos, entre el pulmón y el riñón se regula el pH de nuestro organismo, la acidez de nuestro organismo. Cuando hay un buen nivel de respiración profundo, como el que ocurre con la sorpresa, y si esto se repite varias veces en el día, nuestro pH empieza a aumentarse. Eso significa empieza a aumentar la alcalinidad, que es casi que sinónimo de vida. La acidez propiamente va haciendo que se acumulen algunas cargas positivas en nuestro cuerpo que suelen ser muy nocivas, porque son las que van a acumular luego los radicales libres, que son los responsables básicamente casi que de todas las enfermedades con las que estamos viviendo continuamente. ¿Qué ocurre también cuando nos sorprendemos? En ese momento empieza a haber una vasoconstricción periférica.
Traducido eso en cristiano, las arterias y las venas se contraen fuertemente porque están llevando sangre a la periferia, porque eso a lo mejor nos pone a saltar, a brincar, a gozar en ese momento. Entonces, de una vez prepara esos grupos musculares para lo que podría ocurrir en ese momento, y lo propio ocurre con las vísceras, pero a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, empieza a haber lo que se llama una vasodilatación, es decir, se dilatan aquí las venitas y las arterias para que oxigenemos mucho mejor el nivel central. Es decir, que si conservamos la capacidad de sorprendernos, estamos conservando también esa maravillosa capacidad de que nuestro cerebro esté siendo mucho más eficiente y eficaz. Y de nosotros depende que a través de esa capacidad de sorprendernos estemos activando continuamente esas conexiones interneuronales y posiblemente protegiendo el buen funcionamiento de nuestro cerebro, generando otros tipos de pensamientos, otros tipos de razonamientos, otros tipos de hilaciones y de conexiones a nivel cerebral, y esto realmente resulta ser absolutamente fantástico. Además, se dilatan inmediatamente las pupilas, hay una, fíjense, elevación de las cejas se elevan en ese momento, y cuando se elevan las cejas y los párpados también se abren, uno abre la boca en señal de sorpresa e inmediatamente desciende la mandíbula. Aquí, en esta zona, está lo que se llama la articulación temporomandibular, y esta articulación temporomandibular generalmente es sinónimo de estrés. Hay mucha gente que bruxa, literalmente aprieta sus dientes como si hubiera algo que no se quisiera tragar, pero este tono mantenido a nivel del sistema nervioso simpático no basta simplemente con colocar la plaquita miorrelajante que nuestros compañeros odontólogos, como el compadre Lotero, excelente odontólogo, este hombre a veces pues mandan la plaquita, por supuesto, para proteger la dentadura, el esmalte de los dientes, pero no basta, porque esa continua compresión de la articulación temporomandibular genera una microcorriente eléctrica a todo el cerebro, al tallo cerebral, y puede alterar los niveles del sueño o incluso producir movimientos involuntarios, un temblorcito fino con el tiempo, y generar un parkinsonismo, o puede llevar a que también estemos continuamente produciendo pensamientos angustiantes y pensamientos de mucho estrés que van a alterar por completo el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Así que dilatar las pupilas, hacer este tipo de expresiones continuamente, está haciendo que todo en nuestro ser empiece a funcionar muchísimo mejor. Eso empieza a permitirnos, por ejemplo, captar más adecuadamente los sonidos. De esta manera estamos alimentando. Recordemos que el sonido nutre al oído, y allí está la energía de reserva, o la energía ancestral, o la energía reticular, como se le llama en distintas maneras, pero que también nos está diciendo que esa es la energía a la que vamos a echar mano en un momento determinado cuando tengamos una mayor demanda. Por supuesto, si tenemos y conservamos la capacidad de sorprendernos, vamos a desarrollar también más capacidad de atención y curiosidad. Yo me quedo sorprendido porque hay muchos niños que han sido tildados de niños hiperactivos o con déficit de atención, y resulta que muchos de estos niños lo único que les está faltando en el sistema educativo es esa capacidad de sorpresa. Si sus maestros no logran sacudirlos de tal forma que a través del aprendizaje haya un grado de sorpresa y de bueno, ¿y esto cómo seguirá? Entonces eso es una maravilla. Yo recuerdo que en mi bachillerato, bueno, ayer tarde, como decía mi abuelo, había un profe, le rindo homenaje a él, Rubén Izaza. Miren cómo uno se graba esos nombres, porque fueron seres que realmente impactaron en nuestra formación. Y este hombre no nos daba la clase típica de ciencias naturales, sino que él nos ponía a experimentar y a observar, y nos hacía creer científicos en ese momento. Entonces uno no dejaba de sorprenderse con cosas que él estaba tratando de repetirnos a nosotros, pero sin que conociéramos la teoría. Entonces nos sorprendíamos con cada cosa que íbamos haciendo, y realmente es de las clases que con mayor gratitud yo recuerdo, pero sobre todo el maestro, porque este no era un profesor, el maestro, que era realmente excelente y que hacía entonces que ocurrieran todos esos cambios. Cuando disminuye la frecuencia cardíaca en ese momento de asombro, estamos mucho más dispuestos a conocer, pero también a cuestionar
a cuestionar, a preguntarnos, a interrogarnos continuamente, y eso es gran parte de la sorpresa. La vida en realidad es un imprevisto, somos caminantes, digamos, a través de esos imprevistos, y estos imprevistos nos están diciendo que nada es seguro, y por eso, si nos estamos sorprendiendo con cada paso, vamos entendiendo esa frasecita de la canción que decía: al andar se hace camino, y precisamente eso es lo que estamos haciendo. Cuando hacemos ese camino al andar, estamos precisamente despejando ese panorama que se nos viene enfrente, y eso hace que volvamos a ver que no hay una meta, sino un punto de partida más. Por eso, cuando logramos algo que nos habíamos propuesto en un momento determinado, ese es apenas el inicio para un nuevo comienzo. Y en ese nuevo comienzo está, insisto, la capacidad de sorprendernos. Si nos vamos sorprendiendo, entonces, quiere decir que esto que ya logramos hoy se nos va a hacer poco en algún tiempo, porque el alcance que vamos a tener en adelante va a ser casi insospechado, y cada uno de nosotros sabe que en su interior están ocurriendo cosas que les llevan a despertar ese niño, ese gozón que hay allí, ese que no deja de sorprenderte, ese que se comunica con cada cosa del entorno, y ese que a su vez está casi que transmitiendo con su capacidad de sorprenderte a todo el que está alrededor, y le está conectando con sus mejores cuestionamientos para empezar entre todos a darnos respuestas. No es otra cosa que volvernos a dar cuenta que, ¡qué rico! Estamos vivos, y lo ponemos así con signos de admiración grandotes, porque implica entonces que la vida es dinámica y cambiante, y que en ese dinamismo que habita en nuestro interior, que en esas ganas de sorprendernos, que en esas ganas de conocer algo más, de ver cómo sigue esa historiecita, está precisamente la capacidad de dibujar ese lienzo en blanco del que tanto hemos hablado, y la capacidad de que cada uno de nosotros desde su interior transmita muchas cosas que es necesario para que finalmente formemos esa masa crítica de seres humanos capaces de sorprenderse y que estén continuamente creando cosas instante a instante. Por eso cada evento debería ser tremendamente halagador. Cada evento debería ser tremendamente halagador. Y es verdad, es que es fascinante. Hoy que le colocaba un bananito a unos pajaritos, veía cómo empezaron a llegar a azulejos, y yo, créanme, yo estaba absolutamente extasiado viendo ese paisaje, viendo esos pajaritos, viendo cómo se comunicaban, cómo casi que empezaban a cantar. Yo conversaba con ellos, tuvimos una conversación muy seria, por supuesto. No entendí muy bien su idioma, pero sabía perfectamente que estaban alegres y que estábamos compartiendo cosas maravillosas. Ese es el presente continuo, disfrutar con cada cosa, disfrutar con cada pequeña gran cosa que nos va ocurriendo, y esa pequeña gran cosa no es otra cosa que saber que en ese momento de la sorpresa se muere por completo el razonamiento. Por eso es un momento tan fugaz, es un momento intermedio que digamos que deja la comprensión sin que medie la razón en un momento determinado. Es solo eso, tratar de comprender qué está ocurriendo, pero no teniendo que recurrir a la razón para explicar muchas cosas. Por eso es tan fugaz, porque enseguida viene la razón a decir, bueno, esto es esto y esto es lo que está ocurriendo, y desde todos los paradigmas que ya conocemos vamos generando, digamos que un estatus allí que nos mantiene en ese cierto grado de comunicación, pero ya habiendo pasado la sorpresa, porque la sorpresa, como les dije al principio, suele ser muy poco duradera. En ese momento de la sorpresa ocurre el máximo aprendizaje, porque esa continua sorpresa no es otra cosa que la recuperación de la conciencia plena. Desde esa conciencia plena, desde el alma pura, desde el alma que une, que nos mantiene digamos que en esa urdimbre maravillosa que es la raza humana, desde allí, desde ese máximo aprendizaje, entonces no vamos a dejar de sorprendernos con cosas tremendamente simples como un amanecer, o escuchando el canto de esas aves, o sintiéndonos nosotros mismos en un momento de soledad maravillosa que no tendría por qué ser catastrófica, sino todo lo contrario, un momento de comunión, de común unión con nosotros mismos, un momento también de ingenuidad, un momento en el que cada cosa que vayamos
encontrando en nuestro camino, nos esté contando esa historia. Y fíjense que si nos propusiéramos, podríamos hacer una historia de cada cosita que ustedes estén viendo, de cada cosita que estén viendo en un momento determinado. Hagamos el ensayo, tratemos de crear una historia en un momento determinado y se van a dar cuenta la capacidad de inventiva que tenemos desde esa capacidad de sorprendernos también. Por eso los niños entonces suelen interrogarse muchísimo. Se ha calculado que más o menos hay 300 o 400 cuestionamientos en un día en un niño de unos 5 años, pero en la medida en que vamos creciendo dejamos de cuestionarnos porque nos metimos en la rutina, y un adulto promedio, digamos que esos interrogantes pasan de 300 a 400 a tan solo 20, 30 interrogantes en un día. Y no es porque ya nos las sepamos todas, es porque simplemente dejamos de gozar con lo elemental. Por eso nunca perdamos esa capacidad de gozar, nunca perdamos esa capacidad de encender el intelecto, de encender la intuición, de volver a poner en marcha la creatividad, de convertir lo ordinario en excepcional. Y cuando convertimos lo ordinario en excepcional, empezamos realmente a dibujar otra historia completamente distinta, porque ya es otra vez la conexión con la magia, con el misterio, con la capacidad de divertirnos, con la capacidad de conjugar el verbo amar con el humor. Es decir, el amor con el humor son una receta absolutamente perfecta para seguir sorprendiéndonos y para seguir dándonos cuenta de que están a nuestro favor estas posibilidades y que cada uno guarda en su interior esa necesidad absoluta de que surja lo diferente, de que surja lo original y de que surja lo verdadero. Cuando esas cosas van surgiendo, entonces allí empezamos a comprender que no podemos empeñarnos en el tiempo, porque quien procrastina realmente es un ladrón del tiempo, ¿sí? Quien aplaza lo que es jerárquicamente se convierte en eso, en un ladrón del tiempo, porque es vivir el instante de cada instante, y esa es nuestra propia responsabilidad. Vivir el instante de cada instante, pero además vivirlo desde el gozo, desde la capacidad de júbilo, de disfrutar enormemente, insisto, cada movimiento que estemos haciendo. Es entonces derrotar desde la sorpresa, derrotar la costumbre y la rutina. Miren, no debería ser así. Pero lo que ocurre con muchas parejas cuando se separan es simplemente que dejaron de sorprenderse con el otro o de tratar de sorprender al otro, y vino la costumbre, vino la rutina, que es el peor enemigo en la vida de pareja o el peor enemigo en la vida de familia. Por eso creemos cada instante, cada momento, un escenario distinto para que esa obra de la vida se vaya desenvolviendo con sorpresa, con ganas, con entusiasmo, con esa sensación de plenitud interior que nos permita, insisto, rescatar la gratitud, que no es otra cosa que la memoria del corazón. Eso es la gratitud, la memoria del corazón. El corazón no deja de sorprenderse, el corazón por eso tiene que latir en cada segundo para no detenerse, para no quedarse allí, sino continuar adelante, y ese es el lenguaje que nos está dando. Eso no es otra cosa que volver a conectarnos con las acciones, con las ofrendas, con el trabajo, pero también con el sacrificio, que es el sacro oficio, eso que nosotros tenemos que convertir en sagrado para poder seguir avanzando en este camino. Así que la invitación pues hoy va a ser esa, de que nuevamente podamos expresar esa emoción a través del ¡qué rico!, a través del ¡wow!, a través de todos esos gestos que estamos contagiando en el otro, y eso sí es deliciosamente contagioso. Cuando cada uno de nosotros tenga esa virtud de por lo menos contagiar una sonrisa, entonces vamos a entender lo que yo digo: la sonrisa debería ser patrimonio de la humanidad, casi que un derecho al que tendríamos en este momento, porque de esa forma vamos a lograr comunicarnos de manera diferente y vamos a crear un entorno completamente distinto. Recuerden que de ese entorno depende también mucho cómo vayamos a manejar luego los tiempos y cómo manejemos nuestro propio espacio y nuestro propio cuerpo, y esas son las 3 facetas del cambio que hay que tener en cuenta. La invitación, insisto, seguirnos sorprendiendo, seguir elevando los ojos al alma
y como en la invitación que les hacía hoy a través de la imagen de esa niña, mirar hacia el futuro con ese grado de querer saber cómo continúa la historia y conectarse con ese más allá de allá, que es el que nos está diciendo vale la pena vivir, vale la pena vivir. Bueno, vamos a terminar esta meditación o esta charla haciendo una pequeña meditación. Nos llevamos las manos a nuestro corazón, respiramos lenta, profunda, rítmica y pausadamente, permitiendo que a través de esa respiración entonces casi que estemos capturando nuestra capacidad de sorprendernos, insisto, y de esa manera entonces hagamos que disminuya nuestra frecuencia cardíaca en ese momento del wow, en ese momento de la sorpresa, en ese momento del conectarnos con lo bueno, lo bello y lo verdadero. Respiramos lenta y profundamente. Y cada uno lo va haciendo a su propio ritmo, a su propio ritmo. Recuerden que no estamos siguiendo a nadie, sino escuchando literalmente nuestra respiración, nuestro proceso de inspiración y exhalación, y de esa manera estamos conectándonos con eso elemental que habita en cada uno de nosotros. Respiramos. Y ahora acunamos en nuestro corazón el pensamiento semilla para estas 3, 4 días siguientes, donde vamos a tener como centro de nuestro pensamiento semilla la palabra sorprenderse o sorpresa. Y vamos visualizando esa palabrita, sorpresa. Y dejamos que vayan llegando muchas imágenes con esa palabra, sorpresa, que está ahora sembrada en nuestro corazón y que espera la alquimia de ese fuego ardiente, de la alegría del corazón, para germinar y entonces empezar a dejar fluir muchísimas emociones, muchísimos momentos, muchísimas experiencias, muchísimas vivencias que ahora se conectan con ese factor tan importante que es la sorpresa, y vamos dejando que fluyan. A veces llegan imágenes de mucho tiempo atrás que surgen a veces tratando de liberar nudos de tensión, y por eso es importante permitir que fluyan y de nuevo volvamos a sorprendernos, volvamos a elevar las cejas y los párpados, volvamos a abrir la boca en señal de admiración, volvamos a descender la mandíbula en señal de relajación, volvamos a conectarnos con nuestro corazón. Respiramos lentamente mientras vamos repitiendo mental o verbalmente ese pensamiento semilla, que es la palabra sorpresa. 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 Respiramos profunda y lentamente. Y es delicioso dejar que esa sorpresa fluya, casi que vaya hacia cada célula de nuestro organismo, para que ninguna célula que se comporta como un cerebro periférico entre en la rutina, para que cada célula realmente disfrute y goce con ese momento interior que está ocurriendo tanto en lo macro como en lo micro, y que esas células se comuniquen con sus vecinas que forman tejidos, que forman órganos, que forman sistemas, y de esa manera al unísono se esté entablando ese diálogo maravilloso interior desde la sorpresa, desde la alegría genuina, desde el abrir esos ojos
desde el producir todas esas hormonas maravillosas. Y de nuevo nos vamos conectando con este momento presente. Bueno, un saludo para Jenny, para Nancy, Juli Martínez, Juan Pablo Vélez, Leti Alda, a Marchecho, a Jennifer, a Marjorie que está por aquí. Marjorie es un gran personaje, hay que ver todos los cambios increíbles que ha hecho Marjorie con estas charlas y me encanta saber eso. Nebula Estudio 8, Soyartem, Bedoya Luz Estela, Mejía María Teresa, a Meles, a John Jairo Henao, a Amparo Libre, a Clara Zuluaga, Tati Molina, Luisa Fernanda, Sor Delgado, Claudia Londoño, Gloria Moreno, qué rico ver tanta gente por aquí, Lina Mabel. Bueno, por cierto, les estamos debiendo la última charla que no la alcanzamos a montar por ocupaciones múltiples estos días, que espero que la podamos montar el día de hoy y que volvamos a ponernos al día. Otro saludo a MCB, a Santi Lopera, a Lozanía, a Hortensia, a Daisy Camargo, a Lidy Salas, a Luza Giraldo, Paula Andrea Correa, un abrazote gigante para ti, qué rico, Marta, a Angisica Botero, Moni Pérez. Bueno, saludos a todos, qué bueno saludarlos a todos, Kelly Ruiz, chao. En fin, nos vemos, no perder la capacidad de asombro, darnos cuenta nos dicen por allí, desde Bucaramanga nos saluda Memo, qué bueno, un abrazo para ustedes también. Esta charla me asombra, wow, eso me encantó. Carlos nos dice, sorprendernos del presente es vivir el aquí y el ahora, es conjugar el verbo amar en todos sus tiempos. Qué bueno, Kelly, infinitas gracias y bendiciones a ti también. Nunca dejas de sorprenderme, dice por aquí Caro Mumpe, muchas gracias. Gracias, doctor, por sorprendernos. El compadre Lotero, que también nos sorprende siempre con su presencia aquí. Berpink nos dice, hermoso, gracias, buenas noches, doctor, gracias por tus presentes. Gracias a todos. Paula Andrea Correa, excelente tema, aunque hay veces en que uno se sorprende de cosas no tan buenas, es cierto, pero hay que transmutar esas emociones que no son tan agradables y aprender precisamente. Ese es el gran reto que tenemos. Bueno, nos vemos entonces jueves 6:30 de la tarde. Recuerden que va a quedar esta charla ahí en el Instagram TV y en el canal de YouTube también. Así que la invitación a que sigamos compartiendo. Chao, gracias por estar presentes hoy.